Hombro de rotación en el deportista overhead, que hay una disquinesia escapular, perdón, hay una disquinesia escapular, hay una déficit de rotación interna, hay debilidad del core, debilidad de rotadores externos, no tiene fuerza, lesión del lap y lesión pasta. Si quieren sacar una foto de esto, porque esto es lo que más van a ver cuando vean el hombro del lanzador o el hombro overhead, y va a tener todo esto: disquinesia escapular, déficit de rotación interna, debilidad de la zona media, debilidad de rotadores externos, lesión del lap y posiblemente lesión de pasta. Esto es típico en el hombro del lanzador. Ahora bien, vamos a ir viendo cada uno. El rol de la escápula, ya Ben Kibler lo había definido con las disquinesias grado 1, 2 y 3, y hay una disquinesia escapular o psiquescápula, y una escápula que está descendida, lateralizada, protraída, y generalmente tiene una disquinesia grado 1 o 2, y muchas veces puede tener dolor en la coracoides también. Fíjense, este paciente viene por una lesión de slap, es un jugador de tenis que estaba de 16 años. Fíjense la escápula derecha. Miren cómo funciona esa escápula. ¿Cómo no va a tener dolor este hombro? Este chico obviamente no tenía indicación de cirugía de slap, ¿no? Fíjense la gran disquinesia escapular que tiene. Otro paciente, miren este hombro. Son todos jugadores de tenis, la mayoría diestros. Fíjense una disquinesia escapular grado 3. ¿Ven la diferencia entre una escápula y la otra? Obviamente le tiene que doler el hombro a este paciente, pero no le duele ni por una microinestabilidad ni por una lesión de slap. Le duele por esto. Por eso es muy importante al paciente desvestirlo y verle las escápulas para ver cómo están funcionando. Entonces hay una protracción escapular progresiva, si quieren sacar una foto de esto, la escápula, una rotación superior, un tilt de la escápula y una rotación interna y reducción. Esta es la típica escápula del tenista, en donde vemos que tiene una muy mal posición. Entonces, cuando viene un jugador de alrededor de 20 años, es muy raro que ese jugador ya tenga una lesión de manguito rotador, una lesión de slap. Lo que tiene generalmente son disquinesias escapulares. Y el que soluciona el problema no es el cirujano, sino es el kinesiólogo. Para eso hay que desvestirlo, para eso hay que verle la escápula al paciente, y para eso hay que hacer el test específico de la escápula, en donde es que levante los hombros así varias veces, y vamos a ver cómo anda distinto, y si no le hacemos hacer flexiones en la camilla y vemos cómo funciona distinta la escápula. Rehabilitación de la disquinesia escapular, es muy importante la elongación del pectoral menor, todos los músculos coracoides, el pectoral menor, la porción corta del bíceps. La activación del trapecio medio inferior es muy importante para que estabilice la escápula. Los ejercicios de prone exercise, los ejercicios de prono, acostado, el Superman y todo eso para estabilizar bien la escápula. Lo que se llama Kinetic Chain Diagonal Exercise, que son ejercicios diagonales para posicionar bien la escápula. Sí. Sí. Ah, ¿me pongo acá o no? Ah, cuando muestro acá, perdón. Ahí está. ¿Ahí me está tomando la cámara o no? ¿O tengo que venir más acá? ¿Está bien? Rotación glenumeral, es muy importante lo que habíamos visto. Acuérdense que como la escápula se mueve, cuando el paciente tiene una déficit de rotación interna y nosotros queremos mover la escápula, hay un movimiento escápulo-torácico y no glenumeral. Entonces, como si nosotros queremos hacer un paper y ver cómo es la rotación interna con el decúbito, el paciente en decúbito prono, el examinador por afuera estabilizando la escápula para que no suba como hicimos hoy, y ahí vemos la rotación externa. Fíjense que este paciente tenía hiperrotación externa, si estos 90 grados, tenía prácticamente 30 o 40 grados de hiperrotación externa, y tenía 0 grado de rotación interna. Vamos a mostrar de nuevo acá la cámara. Perdón. Entonces tenemos hiperrotación externa, pero esta es la forma. Fíjate, venía acá si salís por el streaming a todo el mundo, directo, por CNN. Entonces acá nosotros lo que hacemos, fíjense cuando ahí se ve, una rotación interna máxima, la articulación escápulo-torácica, hace ruido también, la rotación escápulo-torácica, ahí está, la rotación escápulo-torácica se eleva. Entonces, ¿cómo hacemos? Como acá, fijamos la articulación escápulo-torácica, ¿no? Y ahí le damos rotación interna. Fíjense que la rotación interna de este hombro, fijando la escápula torácica, es esta. Esto es 0 grados, ahí vendría a ser 90 grados, pero este paciente tiene unos 60 grados de rotación interna. Y en 90 grados
vamos a tener, esto es 90 grados de abducción, ahí tenemos 0 grados de rotación externa, 90 grados, y él tiene hiperrotación externa. Fíjense que se va más la rotación externa. Entonces él tiene aproximadamente 100, 110 grados de rotación externa, y de rotación interna tiene unos 60 grados de rotación interna. Eso es importante. Otra cosa, cuando hablamos del plano de la escápula, fíjense que la escápula no está acá, está acá. Entonces, cuando nosotros vemos una viejita, ¿no?, que tiene protracción escapular porque tiene senos grandes y vemos que levanta el hombro así, no es que tiene un problema en la articulación glenohumeral, es que la escápula torácica está muy protraída. Eso pasa mucho con los oficinistas que están sentados todo el tiempo y tienen impeachment, que tiene una gran protracción escapular. Entonces, si nosotros a este paciente le tiramos el hombro así, estamos haciendo una flexión posterior del hombro, pues el plano de la escápula es este. Entonces tenemos que examinar el brazo en el plano de la escápula, no acá. Pasa mucho con el crossfitter cuando hace el snatch, y en el snatch le queremos hacer una hiperrotación externa. Ese paciente muchas veces está generando una lesión por falta de estabilización escapular, por falta de fuerza en el core, y tiene que tener un trapecio que tire bien para atrás la escápula. Gracias. Habíamos hecho hoy la evaluación y no había salido, por eso la queríamos hacer acá. Entonces, el rol de la escápula en el hombro del lanzador es importantísimo. Déficit de la rotación de la glena. Fíjense que el GIR tenemos que es el Internal Rotation Deficit y el TORN, Total Room of Motion Deficit, son dosis dependientes. O sea que cuanto más actividad tienen, más déficit de rotación interna tienen. Aumento de la retroversión del húmero, hipertrofia de la cápsula posterior, que ya lo habíamos visto, son todas adaptaciones que tienen que ver con la rotación interna. Sarcómero promping, que los sarcómeros se rompen y se van rompiendo, entonces tenemos menos elongación del músculo, y la tiofilaxis, que es aumento de la rigidez muscular. Entonces tenemos un fenómeno capsular, que está dado por la hipertrofia capsular posterior, un fenómeno óseo, que está dado por la rotación, la retroversión de la cabeza humeral, y un fenómeno muscular, que está dado por toda la parte muscular. Y ahora sí, el déficit de rotación interna, que estamos hablando, que es glenohumeral internal rotation deficit, déficit de rotación interna, que es fíjense acá, nosotros jugamos yo era médico de Copa Davis, hicimos la final, semifinal en Bratislava contra Berdych, que nos ganaron, en donde el valor normal, ese déficit de valor normal tiene que ser comparado con otro hombro, no tiene que ser mayor de 20 grados. Si es mayor de 20 grados es patológico. Y cuando hablamos de como él, que tenía hiperrotación externa, pero tenía déficit de rotación interna, eso tendría que ser 180 grados. Cuando esa diferencia es mayor de 5 grados, eso es patológico. O sea, un paciente puede tener 90 grados de rotación externa y 90 grados de rotación interna, y en el otro hombro puede tener hiperrotación externa y déficit de rotación interna. Si ese rango de movilidad da parecido entre uno y otro, quiere decir que está shift, está cambiado. En vez de acá, en este plano, está para atrás. Es bien del lanzador, no es patológico. Pero cuando esa rotación total es patológica, hay que tratarla. Fíjense, esto es típico del hombro del lanzador, déficit de rotación interna. Fíjense cuando tira así como la limitación de la rotación interna hace una protracción escapular. Entonces, el tratamiento quirúrgico de esto muchas veces es abrir la cápsula articular. Fíjense que quirúrgicamente se puede abrir, esto se hizo anteriormente, ahora no se está haciendo tanto porque el valor de la kinesiología es muy importante. Ahí estamos abriendo la cápsula posterior. Van a ver que cuando estamos ahí vamos a ver el nervio circunflejo. Ahí aparece con la grasita el nervio circunflejo y los vasitos. Entonces hay que tener cuidado en el pouch con eso. Y fíjense, pre y post quirúrgico, cómo había mejorado el rango de movilidad.